Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Soy Ana Longoni, directora de Actividades Públicas del Museo Reina Sofía. Les quiero dar la bienvenida a esta tercera edición de la Cátedra Aníbal Quijano, que hacemos desde el Centro de Estudios del Museo, que es una instancia, un laboratorio de articulación entre conocimiento, pensamiento crítico, investigación y también prácticas artísticas. La cátedra Aníbal Quijano es una de las 6 cátedras que estamos impulsando, que tienen un carácter transversal y que intentan articular distintas iniciativas a lo largo del día a día del museo, y que tienen además un evento anual. Esta es la tercera edición anual de la cátedra. La primera fue en el 2018 y la segunda en el 2019. El año pasado, por cuestiones pandémicas mundiales, la tuvimos que postergar hasta comienzos de este año. La cátedra está dirigida por Rita Segato, antropóloga y activista y teórica feminista, y coordinada también por Elisa Fuensalida, pensadora, escritora y activista peruana. En la primera edición de la cátedra recuerdo que, además de homenajear al pensador peruano que acababa de fallecer, muy querido para todas nosotras, intentábamos también pensar de qué maneras el pensamiento decolonial latinoamericano podía servirnos, podía dotarnos de herramientas para pensar las condiciones del tiempo presente, no solo en América Latina. En la primera edición recuerdo que la gran pregunta, el gran motor tuvo que ver con de qué manera el pensamiento decolonial latinoamericano nos servía para interrogar y para pensar la cuestión de la crisis migratoria en el Mediterráneo. Esta fortaleza europea que condena a morir ahogados a miles de personas. Y en la segunda edición, que fue realmente una experiencia muy importante, muy formativa y muy deslumbrante y amorosa para muchas de nosotras, la pregunta tuvo que ver con los feminismos comunales. Y ahí logramos conectar dos experiencias que no se conocían, que no se habían articulado entre sí, como la experiencia de las mujeres kurdas y la experiencia de las mujeres afrocolombianas. Fue un diálogo potentísimo. Esta es la tercera edición, y en este caso la pregunta que Rita y Elisa nos lanzan conecta, por un lado, el título de un reciente libro de Ailton Krenak, para posponer el fin del mundo, y a la vez la conecta con esta paradoja eh, incitante e incómoda respecto de si es posible una ideología de izquierda desde una práctica o una epistemia de derechas. A partir de conectar estas dos ideas, y a lo largo de estos 3 días, la cátedra comenzó ayer con la proyección de la película de Malena Fernández sobre Hugo Blanco y el movimiento campesino peruano. Continúa hoy con la conversación que van a sostener Rita junto con Amador y Ailton Krenak, y termina mañana con la mesa que va a coordinar Elisa Fuensalida, con la participación de Santiago Alberti y Les Vampa. Vamos a recorrer diferentes aristas de estas cuestiones que estamos planteando. Ahora le doy la palabra a Rita para que sitúe un poco la mesa de hoy y presente a los conferenciantes, a ambos conferenciantes, antes de escucharlos a ellos. Y por último, una cuestión general para todos los participantes y participantes. Pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del chat del Zoom, por escrito, durante toda la charla, y al final de las dos conferencias y luego de una devolución o una intervención de Rita, va a haber un turno para contestar algunas de las preguntas que nos vayan llegando en el tiempo que sea posible, ¿sí? La sesión termina alrededor de las 8, tenemos unas 2 horas para este intercambio. Bueno, simplemente para presentar a Rita, que es muy conocida y querida por todos nosotros. Rita es una pensadora fundamental de los feminismos latinoamericanos, antropóloga, ha sido durante muchos años profesora, investigadora en la Universidad de Brasilia, ha escrito libros fundamentales y ha lanzado ideas poderosas que han hecho remecer muchos sentidos comunes que estaban instalados. Sería largo enumerarlos aquí, pero está fundamentalmente aquí en tanto dirige la cátedra Aníbal Quijano, porque fue una gran amiga, interlocutora de Aníbal, y nos parecía fundamental continuar este diálogo por estas otras vías de potencial actualización o articulación con otras experiencias y saberes.
Bienvenida Rita, te doy la palabra para presentar la sesión de hoy y esta edición de la cátedra. Bueno, gracias Ana. Qué pena, ¿no? Tener que hacer el evento de esa forma distante. En las otras dos oportunidades estuvimos varias personas juntas y es distinto, pero la vamos a hacer como se puede. Entonces, hoy tenemos la primera mesa de dos mesas que elaboran sobre esa frase que está dispersa en diversos textos y con un vocabulario distinto, pero que acompaña el pensamiento de Aníbal Quijano, ¿no? A mí personalmente hubo un momento, una epifanía, así un descubrimiento, cuando ya hace mucho tiempo leí una frase post-Guerra Fría, una frase de Aníbal post-Guerra Fría en el que él dice algo que era impronunciable, que fue impronunciable en mi juventud, que fue impronunciable en la política setentista, como se llama hoy, y fue Aníbal diciendo que tanto tanto el neoliberalismo, tanto el proyecto tanto el proyecto liberal capitalista como el proyecto socialista comunista, ambos proyectos eran eurocéntricos. Cuando leí esta línea de Aníbal, realmente quedé chocada porque decir eso por mucho tiempo fue impronunciable, o sea, no se podía decir algo así. Las lealtades estaban amarradas de tal manera durante el periodo de la Guerra Fría que sería imposible uno colocar en un aspecto, en el mismo lugar, y trazar una analogía entre el camino del capitalismo y el camino del socialismo. Y sin embargo él lo dijo. Dije, esta persona tiene un coraje fuera de lo común. La frase que analizamos hoy, que en este encuentro de Reina Sofía, en este encuentro de la cátedra, viene, digamos, se deriva de esa línea de Aníbal anterior, y es cuando empieza a apuntar para el hecho de que existe una pretensión de un camino de izquierda, de una ideología de izquierda, de un pensamiento izquierdista, pero sin romper con la episteme de derecha. ¿Y qué es la episteme de derecha? Es la episteme hegemónica, o sea, cuáles son las metas históricas, hacia dónde la historia se dirige, cuáles son los goles, y parecen que las metas son las mismas, ¿no? En todos los tipos de sociedad: ampliar el consumo, conseguir extraer más riqueza de la tierra, en fin, todo esto que va a ser tratado por las dos mesas, y el problema del formato de la política. Entonces, la mesa de hoy tiene un tema complejo, en realidad un tema sobre el cual yo creo que todo el pensamiento crítico necesita comenzar a transitar, ¿no? Que es la crítica misma de los moldes políticos. Entonces vamos a comenzar. Fue difícil decidir el orden de los expositores, primero por Ailton Krenak es un pensador, un escritor, un filósofo, yo diría también, claro que sí, un ensayista indígena. Krenak ha tenido un papel importantísimo, no tanto en todo sentido, o sea, un papel importantísimo, simbólico y también como participante, como activista en el pensamiento de las 9 leyes postdictatoriales en Brasil, de la constituyente de 1988. El papel de Ailton fue muy importante y convenció a mucha gente por una performance maravillosa que él hace en el Congreso Nacional de Brasil, y que enseña a ver que los indígenas existen y tienen reivindicaciones que son propias, visión del mundo otra. Y entonces Ailton es autor también de varios libros, entre ellos uno se encuentra ahora traducido al español, está siendo publicado, ahora ya ha salido en la colección Pensamiento del Brasil en español, por la editorial Prometeo, y es su libro que da nombre a nuestra conferencia de este año y que es
ideas para postergar el fin del mundo, ¿no? Ideas para adiar el fin del mundo. Entonces, primero va a hablar Ailton, y lo hemos decidido así porque él puede enfrentar algunos problemas de conexión. En este momento, en este horario de la tarde en Brasil, en el estado de Minas Gerais, cerca de la divisa con Espíritu Santo, donde se encuentra su tierra, su territorio, su aldea, está buena la conexión, y para garantizar que tenga un buen momento en su conexión y en su exposición, vamos a comenzar por él, y después seguiremos por Amador. Amador, muy querido y muy conocido como pensador, insurgente, también un poco irreverente, creativo, que intenta abrir un camino como este al cual me refería yo, de otros moldes para pensar la política. Es un camino muy difícil porque pretende inventar, o sea, porque es necesario inventar ese otro camino. No está hecho como los caminos del marxismo conocidos. Es un camino que tiene que ser creado, y la participación de los filósofos como Amador en la invención de nuevas palabras, de nuevas formas de hablar de lo político, de nuevas formas de insurgir, ¿no? La episteme existente. Él ocupa un lugar muy querido, muy respetado, yo diría muy amado por todos cuantos queremos, ¿no? Abrirnos caminos por ahí, en esa nueva ruta de la política. Entonces, doy la palabra primero a Hilton. Él va a hablar por aproximadamente media hora. Después Amador va a hablar también otra media hora. Yo espero que surja después un diálogo entre los dos, o sea, un comentario del uno al otro y algunas preguntas del uno a otro. Yo haré mis comentarios y preguntas también, y el público podrá también colocar sus preguntas acá en el chat del Zoom. ¿Algo más? No. Nada. Entonces comenzamos con Ailton. Mencionar, Rita, que para los que necesiten traducción simultánea del portugués al español, abajo en el canal de interpretación pueden optar por la traducción simultánea en español. Me olvidé de decirlo. Perfecto. Donde dice interpretación, se toca en ese globito, y ahí aparece la alternativa de tener la exposición de Ailton en castellano. Sí. Bien. Nosotras nos apagamos. Por um instante, eu abro a imagem só para que localizem que eu estou falando daqui do Brasil, em Minas Gerais, na região leste, como disse a nossa querida Rita Segato, eu estou falando da aldeia Krenak. Então, eu não vou manter a minha imagem aberta, porque senão é insuficiente a qualidade do sinal. Ok? Então, agora vamos, sem imagens, fazer essa experiência de longe dos olhos, perto do coração. Quero agradecer a todos, quero agradecer especialmente a Rita por ter se aproximado há muito tempo dessa história profunda dos povos indígenas daqui do Brasil, e de continuar expressando um sentimento de vínculo e de relação com o que acontece nesse país, né? Nesse país encaixado na América Latina, com sua geografia profundamente implicada na América Latina, mas com uma mentalidade portuguesa. E esse recorte de uma mentalidade portuguesa encravada na América Latina, ela é muito importante para compreender um pouco da história desses povos originários, que constitui a primeira população desse território, e que até o século XXI continua invisível. E eu me lembro de um escritor peruano chamado Manuel Escorza, né?
O Manuel Scorza ele tem um romance dele que chama Garambombo, o Invisível. Garambombo, o Invisível. Ele conta a história de pessoas que vivem num mundo onde eles não são reconhecidos nem vistos por esse olhar colonialista, colonial, que incide sobre o mundo de uma maneira que cega a vista daqueles que se sobrepõem a esse mundo e ocultam as imagens daqueles que vivem a realidade profunda desse mundo. No caso, esse mundo que nós chamamos, desde o evento colonial, de América Latina, mas que os povos originários insistem em dar outro nome. Chamam de Abya Yala, chamam de Pachamama, invocam outras memórias desses vastos territórios com uma vasta humanidade também, plural, com cosmovisões, com outras percepções de presença no mundo. Nesse quadro de povos que habitam cosmovisões, o debate sobre a política ele se enquadra num molde a priori colonial. Então, assim, a episteme que institui o debate político, ela é em si colonial, porque ela traz um molde conceitual, ela traz um molde estabelecido por uma lógica que nós, hoje, somos capazes de identificar como uma lógica ocidental. É a razão ocidental, a razão do Ocidente imprimindo sentido em outros mundos, criando sujeitos que vão ser a imagem e semelhança dessa racionalidade que instituiu na América Latina a política, a política dos homens, a governança, a política de governar, que se estabeleceu a partir de um aparelho que é o Estado, são os Estados nacionais. Na América Latina, Estado nacional é Estado colonial. Não existe um Estado que não é colonial. Eu acompanho o debate sobre o novo constitucionalismo latino-americano com boa vontade. De vez em quando, experimento uma certa euforia, na expressão que a Rita inaugurou a nossa conversa agora, uma certa euforia quando eu vejo o pensamento andino, o pensamento de povos que estão no Equador, na Colômbia, na Bolívia, mesmo no Chile, se insurgindo contra uma ordem colonial que estabelece que o Estado Nacional tem esse poder de decidir sobre como nós vamos estabelecer as relações dentro desses contextos de países e nações latino-americanas, determinado por uma lógica que inspira o constitucionalismo colonial. Então, tudo que emerge, tudo que vem desse grande vocalizador que é o Estado colonial, ele ignora e nega a originalidade, a pluralidade e a capacidade de invenção desses povos que não foram considerados integrantes do concerto civilizatório. Esse concerto civilizatório ele é tão excludente que ele me inspirou as ideias que estão reunidas nesse pequeno livrinho que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Pode parecer um exagero, sugerir que existam ideias que possam adiar esse mundo precário que nós compartilhamos, um mundo que a maioria de nós não teria motivo nenhum para pedir que ele continuasse existindo.
Alguém já até me perguntou, mas por que você quer adiar o fim desse mundo? Não era melhor deixar que ele descesse logo a ladeira e que ele desse o fim de si? Então, nós sabemos que esse mundo está mesmo com poucas ofertas de sentido para que ele continue se dilatando como experiência humana, cultural, no tempo, no espaço. Os territórios estão cada vez mais marcados por essa violência antropocêntrica, por essa violência que já está deixando marcas profundas e que anima algumas pessoas a dizer que nós estamos criando uma nova era, que seria o antropoceno, né? Se houve um tempo em que alguém reclamava, nós vamos entrar na nova era, né? Nós entramos, na verdade, num período distópico, onde as florestas, os rios, os oceanos, tudo o que é manancial de vida está sendo disputado como se nós estivéssemos, de verdade, num fim de mundo, em algum fim de mundo, né? Um autor muito interessante, muito admirado aqui no Brasil, que é o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, ele costuma dizer que os povos indígenas já experimentaram muitos fins de mundo e que estavam já alcançando uma certa especialização nesse tema de fim de mundo. Estão virando especialistas em fim de mundo, porque já tiveram vários mundos seus destruídos por essa fúria colonial. Ao longo de 3, 4 séculos, territórios, vidas, modos de vida foram dizimados para imprimir um único formato, que é esse formato monocultural, monolinguístico, e que tem também uma epistemologia única, que insiste em negar qualquer outra observação sobre a possibilidade do governo dos homens se organizar de outras maneiras, que não seja essa estabelecida lá, digamos assim, naquele lema da Revolução Francesa, né? Igualdade, liberdade, fraternidade. A parte desse lema que definitivamente não conseguiram dar conta é o da fraternidade, ou da reciprocidade, da capacidade de se afetar uns com os outros, de buscar entender que o outro, para além de uma alteridade oposta, ele é também a possibilidade da gente se constituir como pessoa. Eu só posso ser alguém se existirem os outros. Essa fúria de eliminar o outro, ele não permite que nós nos constituamos, cada um de nós, com a sua alteridade positiva, capaz de interagir no mundo de uma maneira que coopera para que o mundo seja melhor. Nessa trajetória que eu venho experimentando nos últimos 30, 40 anos, que é importante ressaltar que ela não aconteceu na academia, né? Só muito recente é que eu tive uma aproximação com os debates que acontecem no campo, digamos, propriamente acadêmico, onde os debates nas nossas universidades, em alguns institutos, abrem para uma observação externa ao cânone ocidental. Então, é quando pessoas como Davi Copenau Yanomami, que é um contemporâneo meu, um amigo, autor de A Queda do Céu, que é uma cosmovisão Yanomami, uma obra que eu acho que é fundamental para entender de onde é que nós falamos quando nós cogitamos
de um debate sobre política, sobre a forma que o pensamento colonial estabeleceu como protocolos, os protocolos que foram instituindo, inclusive, essa ideia de direita e de esquerda. Ora, não tem coisa do que direita e esquerda. Não serve sequer para indicar se nós somos destra, à direita, ou à sinistra. Então, esses dois sentidos, nem do ponto de vista físico, nós atinamos com a ideia de direita e esquerda, mas essas duas balizas, elas estabeleceram praticamente todas as lutas políticas nos últimos 200 anos, quem sabe. Definiu tudo o que aconteceu, quem sabe, nos últimos 200 anos, essa história de direita e esquerda. Eu sempre passei ao largo de todas essas duas definições, mas observei que alguns pensadores muito próximos nossos, eles se debateram entre essas duas linhas. E eu não poderia deixar de citar Darcy Ribeiro, um antropólogo brasileiro que foi exilado por um bom período da vida dele, nos anos 60, 70, e que tem uma produção intelectual monumental e que botou em questão toda essa lógica colonialista em relação ao pensamento dos povos indígenas, dos povos originários. Ele reivindicou sempre a necessidade de observar que o pensamento desses povos, e aí ele incluía desde a América Central até a Terra do Fogo, o que ele chamava de povos testemunho. Eu acho muito interessante esse termo que Darcy Ribeiro usava para dizer que havia uma memória que testemunhava a colonialidade e que ela estava fora desse molde. Ela conseguia olhar isso de fora. Ela furava esse container onde se debatem direita e esquerda, que eu sei que vai ser o tema desse nosso diálogo, e que ele é muito importante porque ele ainda persiste como uma pedra pesada em todos os debates acerca do modo de fazer política. Aqui no nosso país, nós já experimentamos esse debate quando se confrontaram, depois de um longo período de ditadura militar, a experiência de governos, digamos, de centro-esquerda, de direita, onde todos falavam a mesma língua e parecia que o povo, essa ficção científica, o povo era a matéria em discussão. Essa ficção política, o povo, o social, a sociedade, ela foi constituída, ela foi criada exatamente para que esses dois polos, uma epistemologia que nós vamos poder aprofundar depois, de direita, que institui as práticas que são autonomeadas de esquerda. Mas quando você olha o que fazem tanto um quanto o outro, e já foi ressaltado aqui pela Rita, lá na década de 70, e foi observado também por outros pensadores daquele tempo, né? Nessa ocasião, nos anos 70, foi quando Pierre Clastre veio viver com os povos indígenas aqui na América do Sul. Eu estava lembrando a Rita que, quando o Pierre Clastre retornou para a Europa, ele foi trucidado pela crítica de esquerda, porque ele disse que tanto o socialismo quanto o fascismo negavam a possibilidade de outros pensamentos. Ele tinha sido contaminado pelo pensamento ameríndio. Ele tinha sido contaminado por uma visão de viver no meio de um povo que dizia e que mostrava na prática que era uma sociedade que estranhava o Estado. Ele deu o título de A Sociedade contra o Estado, a sua obra clássica.
E o que ele estava dizendo é que ele conheceu um povo que desconhecia esse aparato que ficou tão bem constituído nos últimos 200 anos, que são os Estados nacionais, que são máquinas de fazer guerra. Independente de elas estarem sendo manejadas pela direita ou pela esquerda, elas são máquinas de fazer guerra. E são máquinas de fazer guerra que instituem uma ideia de sociedade que está bem configurada no quadro que nós assistimos hoje nos Estados Unidos da América, quando o novo presidente, que assumiu ontem, o discurso dele à nação foi dizer: nós precisamos curar essa nação. Quer dizer, o diagnóstico é: estamos doentes, estamos gravemente machucados. Machucados por uma ideologia fascista que instituiu um poder soberano que tem o direito de matar todo mundo em qualquer lugar. É para isso, inclusive, que eles inventaram os drones. Eles poderem matar qualquer um em qualquer lugar sem ter que sair de casa. Nós temos que olhar em torno do nosso cotidiano para que a gente também seja capaz de desvelar o sentido da história recente que os nossos países latino-americanos, mas que também outras nações que se achavam bem seguras nesse lugar de governantes do mundo, como eles estão se sentindo desestabilizados, porque não são capazes de produzir mais sentido à experiência política. Se a experiência política perdeu sentido, nós todos caímos numa espécie assim de caos, onde a violência fica sendo a única linguagem possível de instituir governo, independente de ser de direita ou de esquerda. No campo teórico, no campo dos debates das ideias, nós ainda temos muito que percorrer até alcançarmos um grau de esclarecimento em que a gente pare de se iludir com uma prática de direita e uma epistemologia pretensamente de esquerda. Um discurso que quer ser de esquerda e uma prática que insiste, como um aleijão, em reproduzir a violência da direita. Eu acho importante que se considere que novas maneiras de fazer política estão emergindo de campos que são ainda considerados invisíveis. Eles estão acontecendo em comunidades, em pequenas comunidades, que conseguem estabelecer experiências em rede, que cooperam entre si e que conseguem, de certa maneira, mover ações que fazem um contra-governo, no bom sentido. Já que o governo é instituído pela violência, existe um governo dos afetos, da solidariedade, da ajuda mútua, que se mobilizou em muitos lugares agora, principalmente no período da pandemia, para levar comida, levar remédio, levar abrigo, levar conforto àquelas pessoas que estavam sendo espezinhadas pelo aparato do Estado Nacional, especialmente no caso brasileiro, onde nós estamos sendo governados por uma trupe de pessoas que tomaram o aparelho do Estado, o que mostra, inclusive, como o Estado é uma coisa fácil de ser manipulada, né? Se você tem um déspota no governo, o Estado vai refletir isso. É um contágio. Se você tem um Trump no governo, você tem uma ameaça constante pairando sobre as nossas cabeças. Se você tem um sujeito como esse governo brasileiro, mandando botar fogo na floresta, queimar o Pantanal, que avalia os negros por arroba, como ele disse, dos quilombolas, e considera que os índios são vagabundos, então, assim, se você tem um governo que verbaliza isso sobre o seu povo, você tem uma declaração de guerra feita por alguém que maneja o aparelho do Estado, que pode usar as agências do Estado para matar as pessoas. Pode usar o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Saúde. Nós estamos vivendo o escândalo de ter um general que não é médico,
que não tem nada a ver com o campo da saúde, nem da saúde pública, nem de saúde nenhuma, sendo ministro da saúde, quer dizer, seria mais ou menos como você convidar um mecânico para dirigir um avião, ou qualquer coisa parecida. Então, nós estamos passando por esses escândalos e parece que tem uma coerência nisso. Tem uma coerência. De onde é que vem essa coerência? Essa coerência vem de uma epistemologia que institui um direito, que institui um modo de operar. Você tem um Supremo Tribunal Federal que, quando tem que analisar e tomar uma decisão, ele toma uma decisão dentro desse complexo epistemológico de entendimentos que foram instituídos por uma lógica que é excludente, que é capitalista e que é privada. Então, nós temos a ironia da gente ter o Estado dominado por uma lógica privada. E eu me pergunto se não foi sempre assim. Será que desde o Colombo não foi assim? Será que quando Colombo veio para cá com as cartas dos reis e das rainhas para tomar conta das terras novas, ele não veio exatamente instituir essa agência que hoje nós chamamos de estados, Estado Nacional, são estados coloniais. Eles foram constituídos para isso mesmo, para moer gente, no dizer do Darcy Ribeiro. Eu mencionei Pierre Clastres e mencionei Darcy Ribeiro porque eu queria compartilhar com vocês o fato desses dois pensadores terem sido enterrados antes de morrer. As suas ideias foram jogadas fora antes de que eles morressem. Um morreu bem jovem, o Pierre Clastres. O outro, já em idade avançada, depois de ter sido ministro, depois de ter sido vice-governador, secretário de Educação, senador por vários mandatos, um grande mestre, fundador da Universidade de Brasília, um grande pensador. Ora, Darcy não tinha nem tapado os olhos, as universidades jogaram toda a contribuição crítica que ele produziu no lixo. Nós vimos comemorar, sei lá, o centenário do Darcy sem a obra dele. Os amigos dele invocando a sua memória, como se fosse um quarup, um rito funerário. Enquanto que o campo crítico, o campo do pensamento político, já sepultou ele em vida. Isso é uma ofensa e isso é uma realidade predatória, é uma incapacidade de conviver com a diferença. Eu não me importo se o Darcy era considerado um pensador atrasado, démodé. O que me importa é que ele pensa. E ele deixou pensamentos que deveriam, pelo menos, merecer a análise, o debate, para ver se ele não deixou também alguma coisa boa para nos orientar num mundo que está cada vez mais vivendo uma espécie de realidade mentecapta. Uma realidade de mentecaptos. É como se nós tivéssemos sofrido uma espécie assim, de uma metástase. A burrice tomou conta de tudo e a inteligência ofende. Então, que bom que nós estamos tendo a oportunidade desse diálogo. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com o Amador, que tem uma produção e tem um mergulho profundo na contradição que habita o fazer política. E por ter vivido também a experiência real de engajar-se na luta política e ver-se, de repente, traído por todo o corpo, digamos assim, epistemológico que constitui o saber político. Então, na verdade, nós estamos vivendo um mundo assaltado por analfabetos políticos, aqueles que o Bertolt Brecht disse que
que são a desgraça da terra. Bem, meus amigos, eu agradeço muito a oportunidade de todos. Eu disse que eu ia me limitar ao tempo que foi oferecido para a minha fala, e eu acho que ele foi amplo, ele foi folgado e o suficiente para que eu trouxesse, pelo menos, essa parábola sobre o tempo que nós estamos vivendo e que, a despeito de ter ideias para adiar o fim do mundo, em muitos momentos o nosso desejo é que esse mundo, a gente possa abrir para outros mundos, onde a diversidade, a pluralidade possa estar presente sem ser caçada, sem ser humilhada, sem ser calada. E que a gente possa também experimentar, viver em um mundo onde ninguém precisa ficar invisível, ninguém precisa ser garambombo, o invisível. Que a gente possa ser, cada um, com a sua singularidade, humanos, nas suas competências, nas suas deficiências, nas suas dificuldades, e sendo capaz também de reciprocidade, que é um lema que deveria estar entre aqueles que justificam a gente se juntar para pensar mundos. Graças, muito obrigado a todos. Boa tarde. Muito obrigada, Ayrton. Muito obrigada. Muito excelente sua apresentação. Vamos continuar agora tentando poupar assim os minutos com Amador. Bueno, ¿se me oye bien? Sí. Bueno, pues Sí. nada. Pues muchas gracias por la invitación, Rita, a toda la gente que conforma la cátedra, y nada, encantado de estar aquí con este diálogo con Ayrton, que me ha gustado también mucho su intervención, y ahí creo muchos hilos que luego podemos intentar sacar. Bueno, a mí la verdad es que me ha hecho mucha ilusión esta propuesta de Rita, porque me parece que, bueno, he encontrado una coincidencia muy grande con algo que estaba yo pensando, casi en los mismos términos, como luego voy a comentar, ¿no? Esta cuestión, digamos, de que hay una tensión entre la ideología de izquierda y la episteme de izquierda, ¿no? Y yo lo estoy pensando en concreto con respecto a las cuestiones de la fuerza política, de la fuerza de transformación y de la eficacia. Y es lo que me gustaría hoy compartir con ustedes brevemente. La coincidencia me parece que aparecerá más claramente como a mitad de la propia charla, ¿no? Bueno, entonces me gustaría plantear este problema sobre la eficacia política, a partir de 3 episodios o coyunturas históricas españolas, como son 1936, Guerra Civil, 1977, Transición Española, y 2011, 15M. Creo que en las 3 secuencias históricas se repite un mismo problema, que a la vez es el mismo y a la vez cada vez es distinto, ¿no? Como pasa en la historia. Por tanto, es un problema, como dice Santiago López Petit, un problema inactual o intempestivo. Es decir, un problema que se plasma históricamente, pero que al mismo tiempo apunta más allá de su propio contexto histórico. Y espero que, aunque digamos los episodios son episodios nacionales, digamos, tengan también digamos, alberguen algo de esa universalidad concreta, en el sentido de que puedan dar que pensar a gente que habite otros tiempos, otras latitudes, ¿no? Bueno, ¿cuál sería el problema que insiste a través de estas 3 secuencias históricas?
sería la pregunta por la naturaleza de la eficacia política. En cada una de estas fechas me parece que hay una especie de choque entre dos concepciones de la eficacia, al menos. Vamos a acercarnos ahora un poquito a cada una de las escenas, pero ya digo que va a ser, digamos, como un aterrizaje muy superficial, digamos, ¿no? Cada una de las tres tiene una densidad histórica infinita, por lo tanto, solo vamos a poder hacer una pequeña incursión en el punto que nos interesa, ¿no? Vamos a empezar por 1936, cuando, al estallar la Guerra Civil Española, anarquistas y también otros grupos, el POUM, etcétera, se organizan bajo la consigna hacer la revolución para ganar la guerra. Es un gesto que prolonga el primer impulso de rechazo del golpe militar que se ha parado desde la propia calle. Es la propia calle, la propia gente, polarizada sobre todo por el anarquismo, la que ha parado el golpe militar, y ese primer impulso se prolonga luego en, digamos, la creación de milicias bajo esta consigna, hacer la revolución para ganar la guerra. Entonces, bueno, allí donde pueden, los anarquistas, a su paso, revolucionan los modos de vivir, de hacer y de pensar, de trabajar, de repartir la tierra, de decidir en común, todo siempre en igualdad, con un rechazo de las jerarquías, con algunos escándalos para la época, como el hecho de que las mujeres participen de las propias milicias, con 1000 tensiones internas, por supuesto, en las que no nos vamos a detener, ¿no? Lo político y lo militar no aparecen separados. Es decir, la guerra no es una disputa puramente técnica, sino que es de cabo a rabo ya política. No hay separación entre medios y fines. Los fines están inscritos en los medios prefiguran ya los fines. Las milicias, anarquistas y demás, se definen por su horizontalidad, una disciplina consciente, no mecánica, el deseo y el entusiasmo político, el debate y la enseñanza recíproca entre oficiales y soldados, etc. Es decir, me parece que la eficacia anarquista, que fue mucha en los primeros meses de la guerra, pasa por introducir en el más difícil de los campos, que es el campo de lo militar, el máximo de subjetividad. Es decir, de singularidad, de autonomía, de responsabilidad, de deseo, de autoorganización. Muchos de los valores que ha citado también Ailton en su intervención. Es decir, la milicia es todo lo contrario en ese sentido de un ejército profesional, un ejército regular, un ejército convencional, donde lo que reina siempre es más bien la abstracción, ¿no? Se es eficaz cuanto más homogéneo es ese ejército, cuanto más bloque es ese ejército, ¿no? La eficacia pasa porque cada soldado sea una pieza intercambiable en un todo homogéneo con otra. Por supuesto, esto es considerado una verdadera locura por todos los sectores republicanos y bolcheviques, en primer lugar, que consideran que lo primero es ganar la guerra para luego poder cambiar algo, ¿no? La eficacia anarquista introduce todo lo que se considera más ineficaz desde el punto de vista de la eficacia tradicional. Incorpora la duda, la libertad, la afinidad, la discusión, la igualdad. Así que finalmente, después de 1000 tensiones y en un proceso histórico muy interesante, muy complejo, muy intenso, se suprime todo el elemento partisano irregular. La misma dirigencia anarquista no lo combate, digamos, con fuerza, ¿no? A ese nivel una polémica histórica en la que no puedo entrar, pero que es bien interesante. ¿Qué se impone entonces cuando digamos, el elemento irregular partisano es desactivado? Se impone lo que vamos a llamar la guerra espejo, la guerra en espejo. Es decir, se trata de derrotar al enemigo con sus propios instrumentos y argumentos, ¿no? Combatir el militarismo
con el militarismo, dirigir una guerra regular de cuerpos de ejército y lucha técnica, recurriendo al servicio militar obligatorio, al mando unificado y al plan de batalla estratégico. Y bien, digamos, por supuesto, como digo, la complejidad de esta secuencia histórica sería para desgranar en un año entero de conversación, pero el desenlace es de todos conocido. Se aborta la revolución para perder finalmente la guerra, ¿no? Bueno, hasta ahí la primera secuencia. La segunda sería 1977, transición española. El Partido Comunista sale muy fuerte de la dictadura. Es el partido que más se ha involucrado en la lucha antifranquista. Tiene militantes, bases materiales, legitimidad. Una fuerza, sin embargo, insuficiente, a juicio de sus dirigentes, para empujar la ruptura con el régimen mediante una acción de masas que dinamite sus cimientos, por ejemplo, una huelga general, y que abra un proceso de ruptura y no de reforma, digamos, de la dictadura, ¿no? El Partido Comunista acepta entonces un papel en la negociación con el gobierno heredero del franquismo, con la idea de empujar el proceso reformista desde dentro, empujar lo posible desde dentro, ya que desde fuera no se ha podido. Pero ahí entra en un proceso de intercambio de fuerza por reconocimiento, que ha sido perfectamente analizado en el libro de Juan Manuel Andrade sobre la historia del PC y del PSOE en la transición, editado por ACAL. En primer lugar, reconocimiento político, tiene que conseguir la legalización, para ello ha de convencer a los poderes fácticos, Iglesia, ejército, empresarios, de que no es una amenaza para sus privilegios y de que puede mantener el orden en la calle, como hizo tras la matanza de los abogados de Atocha. Un reconocimiento de los poderes económicos, que pasa por hacer aceptar los pactos de la Moncloa entre las bases obreras, por desmovilizar, por desactivar huelgas que se desbordan, como pudo ser la de Roca, y un reconocimiento mediático. El Partido Comunista pelea por la visibilidad contra la hegemonía comunicativa de los socialistas. Tiene que parecer cada vez más moderno, cada vez más moderado, ¿no? Porque Felipe González siempre te pasa, siempre te adelanta en cuanto a moderado y en cuanto a moderno y en cuanto a juvenil, ¿no? Por lo tanto, acepta la monarquía, se compromete con la reforma, abandona el leninismo, cada uno en un gesto así espectacular. En definitiva, el Partido Comunista juega a ser una oposición responsable. Desactiva su propia fuerza de comunicación directa, de movilización, a cambio de reconocimiento. Pero el problema del reconocimiento es que te fija al lugar del otro. El reconocimiento te hace esclavo de los ojos del otro. Es el otro el que te va a reconocer en sus propios términos. Una vez desactivada la fuerza, se entra de nuevo en la guerra espejo. La política sale de la fábrica y se lleva a los medios, al Parlamento. La normalidad vuelve a imperar. El Partido Socialista es el que mejor desea, es el que mejor canaliza ese deseo de normalidad. Y el Partido Comunista prácticamente desaparecerá en las elecciones de 1982. Es decir, de nuevo se detiene lo que es, digamos, el proceso más efervescente de movilización popular en nombre de la eficacia, pero finalmente esa eficacia tampoco llega. Y el Partido Comunista prácticamente desaparece. Esa sería la segunda secuencia histórica. La tercera que quería apuntar sería en 2011, cuando un movimiento completamente desconocido, recién creado, protagonizado por gente cualquiera que no tiene ni siquiera un pasado activista, desprovisto de sedes, de financiación, de complicidades con partidos o con medios de comunicación, consigue, sin embargo, aquello que la izquierda oficial y antisistema habían sido incapaces de conseguir durante años, lo que se llama abrir el candado del régimen del 78, es decir,
desestabilizarlo, hacerle preguntas radicales, desafiarlo, desbordarlo, organizarse fuera de él, etc. Por razones muy diversas en las que ahora no podría detenerme, esa energía entra en crisis hacia el año 2013, pero se reactiva después en la forma del asalto institucional. Sin embargo, la energía que vuelve a aparecer no es la misma que se había ido, porque aparece dispuesta verticalmente en líderes, máquinas de guerra electorales fuertemente verticalizadas, sin atisbo de democracia. Todo ello, de nuevo, en nombre de la eficacia. Hay que conseguir lo que el 15M no ha podido conseguir. Por tanto, el cambio de fase implica un verdadero cambio de cerebro. Se empieza a pensar con otras categorías. La energía reaparece, pero con, digamos, otras categorías. Pensando con otras categorías. La eficacia propia del 15M se considerará ineficaz, demasiado lenta, demasiado ingenua, puramente afectiva, desordenada, blanda, dispersa, sin finalidad. Estos son algunos de los epítetos que recibe, ¿no? Se impone una idea de eficacia más tradicional. Un partido liderado por los que saben, capaz de llegar al gobierno y de hacer cambios desde allí. Se entra de nuevo en la guerra espejo, en la guerra en espejo, en la guerra simétrica. El espacio de lo político queda recortado a actores privilegiados, líderes, los que saben, politólogos, etc., mientras que el 15M era un movimiento de cualquiera, tiempos privilegiados, el tiempo acelerado de la carrera electoral, y espacios privilegiados, medios de comunicación, parlamento, etc. Una pérdida progresiva de activación popular determina, a mi juicio, es mi hipótesis a discutir, los problemas cada vez mayores de esta apuesta de asalto institucional, después de primeros éxitos fulgurantes. Después, con esa desactivación del apoyo popular más implicado, se va pasando a momentos, digamos, de mayor decadencia, derrotas electorales, gestión muy limitada allí donde se ha accedido al gobierno y una devastación interna, unas peleas internas realmente insólitas, ¿no? Como si la guerra que se acepta hacia afuera se reprodujera también hacia adentro del propio partido. Y el resultado, bueno, es de todos conocido, por lo menos para los que vivimos aquí en España, ¿no? Pablo Iglesias apareció hace 2 días en La Sexta, en la televisión, y bueno, pues vino a decir que a pesar de todas sus promesas, a pesar de cogobernar con el Partido Socialista, pues en temas clave no se puede hacer más, ¿no? En el tema de la luz, en el tema del salario mínimo, en el problema de la cañada real, no se puede hacer más. ¿Por qué? Por la correlación de fuerzas. Pero es que solamente hay una fuerza, es que solo hay una eficacia. Por tanto, recapitulamos. De las 3 escenas extraemos, a pesar de su diversidad histórica, que necesitaría ser desgranada, matizada, digamos hasta lo más micro, la insistencia de un problema, y es el que en los 3 casos se aborta, digamos, la revolución o un proceso de activación popular al menos, para perder finalmente la guerra, y todo ello en nombre de la eficacia. Bueno, según el famoso teórico de la estrategia y de la guerra, Clausewitz, tal y como lo lee el pensador argentino León Rosicner, que es en quien me estoy apoyando, a quien estoy robando prácticamente todas estas cosas, lo habréis advertido ya quienes lo habéis leído, no hay solo una fuerza, sino que al menos hay 2. No hay solo una eficacia, sino que al menos hay 2. No hay solo una teoría de la guerra, sino que al menos hay 2. La primera sería la guerra ofensiva, la guerra de conquista, de ocupación, de colonización, de depredación.
Clausewitz utiliza este término para pensar los conflictos entre naciones, pero me parece que se puede pensar con este término lo que el neoliberalismo hace hoy con el mundo. Y me parece que es, digamos, exactamente lo que ha venido a contar Ailton, ¿no? Vivimos bajo una guerra ofensiva, una guerra de conquista, una guerra de ocupación, que ya no solamente de ocupación de la tierra, que también, sino de las capas más profundas del propio ser humano, ¿no? Las características de esta guerra, según Clausewitz, son el duelo entre jefes, la escalada o ascensión a los extremos, es decir, la puja de violencia y de terror. Gana quien más violencia y más terror puede producir. Aquí habría un punto de conexión con lo que está pensando Rita en torno a la pedagogía de la crueldad. La aniquilación del adversario y la separación entre guerra y política. Pero, dice Clausewitz, hay otra fuerza. Es menos obvia, es menos evidente, es menos visible, pero tiene su propia eficacia, que ha sido verificada una y mil veces en la historia. Sería la fuerza de los débiles. Así como la primera es la fuerza de los fuertes, la segunda sería la fuerza de los débiles. Y Clausewitz la piensa contemplando cómo los rusos y los españoles en su época son capaces de resistir, desafiar y vencer a Napoleón y su gran ejército, que es la bomba nuclear del siglo XIX, ¿no? Siendo inferiores en número y potencia de fuego. La segunda guerra es la guerra defensiva, la guerra de los que pelean por conservar una forma de vida y un territorio. No es una guerra de dominación, por conquistar a otro, por rendir su cuerpo o por apoderarse de sus riquezas, sino una guerra por mantener una forma de vida. No es una pelea contra, sino una pelea a favor de. El enemigo no es el centro de gravedad del que resiste, sino un accidente, ¿no? Como dice Lorenz de Arabia, que practicó este tipo de guerra, ¿no? Algo secundario. Porque en primer lugar es la relación del pueblo consigo mismo y en segundo lugar es la relación del pueblo con el enemigo. Esta fuerza, la fuerza de los débiles, no es la misma que la del adversario, pero dada la vuelta. No es, como suele decirse, la violencia del oprimido frente al opresor. Es una fuerza cualitativamente diferente, hecha de otra materialidad, de otra pasta, de otra naturaleza. La pelea es entre mundos y la asimetría de esta guerra es ontológica. Aquí me parece que habría otra conexión con lo que ha traído Ailton. ¿En qué consiste esta fuerza de los débiles? ¿Cuáles serían sus ingredientes? En primer lugar, la activación del máximo de subjetividad posible. Lo que llama Hegel, por ejemplo, el elemento moral de la guerra, ¿no? Ese plus de subjetividad que hace que ese plus de subjetividad es un arma más poderosa que la más poderosa de las armas. Y eso es así desde Heródoto, que cuando narra la guerra de los atenienses contra los persas, que son muy superiores en número y en riqueza, anota que los griegos son capaces de ganar porque luchan con mayor devoción y con mayor valor, porque defienden su ciudad y no están como los ejércitos persas luchando a kilómetros de casa bajo el látigo o por un jornal, ¿no? En segundo lugar, el segundo ingrediente de la fuerza de los débiles sería la activación de los vínculos. Lo que resiste al poder conquistador no es un ejército, no es un sujeto, no es un jefe, sino que es una entera trama de afectos. Es la relación entre el maquis y la casa donde se esconde, donde se le da de comer, donde se le cobija. Lorenz de Arabia, en su diario árabe, anota que las guerras nunca las deciden los combatientes, sino la simpatía de las poblaciones. Es lo que Juan Gutiérrez llama la parte quieta del movimiento, pero que finalmente es decisiva. Eso que no se ve, pero que sin embargo decide la guerra en cuestión. En tercer lugar, el tercer ingrediente sería la autonomía en la elección de los tiempos y de los espacios. Como dice Clausewitz, una frase bien bonita, el tiempo es el santo patrón de la defensa. La posibilidad de imponer tus propios ritmos, de entrar en procesos largos, de durar.
lo que para el invasor tiene a menudo costes en términos de desgaste, en términos de erosión, ¿no? Nunca jugar al todo o nada, ¿no? Nunca jugar al todo o nada, sino a durar. De hecho, dice Clausewitz, para la guerrilla no se trata de ganar, sino de no perder. Con respecto a los espacios, se trata de pelear ahí donde se habita. Ya no simplemente porque se conozca el terreno, sino porque se es el terreno, se es el territorio que se defiende. Pueden ser montañas, bosques, valles o desiertos, o pueden ser plazas, barrios, escuelas y centros de salud, como en el caso del 15M. En todo caso, son lugares concretos y habitados, lugares amigos, lugares que conocemos y lugares que somos. En cuarto lugar, el cuarto ingrediente de esta fuerza de los débiles sería el valor de la igualdad y de la pluralidad. El máximo de subjetividad implica en la organización el máximo de igualdad posible. Igualdad no como identidad, sino como ausencia de mando y de jerarquía. Y confianza en la diversidad, en la autonomía y la inteligencia de la diversidad de grupos, de iniciativas, en los muchos nodos de una red. La fuerza de los débiles pasa paradójicamente por renunciar al control. Por renunciar al control. En la guerra de los fuertes, esa que Pablo Iglesias llama la correlación de fuerzas, el débil siempre es débil. Pero el débil es más fuerte que el fuerte en la defensiva. Eso dice Clausewitz. Es decir, el débil puede ser más fuerte, puede desafiar al grande, puede incluso ganar si se apoya en lo más propio. El deseo, el entramado material de vínculos, los tiempos y los espacios propios, la pluralidad. Y si no entra a disputar en la guerra espejo, en la guerra entre jefes. Entonces, pensando desde Clausewitz, pensando desde Rosichner, lo que podríamos decir es que introducir el máximo de subjetividad, de singularidad, de autonomía, como hemos dicho que hicieron los anarquistas en la guerra civil, las luchas autónomas en la transición, el 15M en 2011, no es prescindir de la eficacia, como se suele considerar, sino apostar por una segunda eficacia, apostar por una segunda fuerza y ser consecuentes con ella. Sería la fuerza de los débiles. Entonces, ahora hacemos un giro, trayendo estas reflexiones a la política en un sentido quizá más estricto. Podríamos enlazar con el enunciado de la sesión y decir entonces que hay categorías de derecha y categorías de izquierda para pensar la fuerza y la eficacia. Pensar según las categorías de la ofensiva, de la fuerza de los fuertes, es usar categorías de derecha, aunque se use con propósitos de izquierda. ¿En qué sentido? En el sentido de que actuar con categorías de derecha produce efectos de pasividad, de aislamiento, de desigualdad, de abstracción del tiempo y el espacio, de homogeneización. No importa entonces que la ideología sea de izquierdas si la episteme, las categorías y los efectos que producen al pensarse de esa manera son de derechas. Y ya voy terminando. A partir de aquí se abrirían un millón de cuestiones, ¿no? Pero voy a apuntar simplemente una para terminar. ¿Por qué entramos en la guerra espejo? ¿Por qué esa guerra se nos hace tan tentadora? ¿Por qué incluso los dirigentes anarquistas rinden, digamos, su propia eficacia finalmente al militarismo? ¿O por qué el 15M considera en determinado momento que hay que organizarse de manera verticalizada para conseguir objetivos, ¿no? ¿Cuál es la tentación de esta guerra en espejo? Porque el fuerte nos está todo el rato tentando para entrar en su tipo de guerra. Es la tentación política, ¿no? Que pensemos desde sus categorías. Que intentemos ser fuertes como lo son los fuertes. Que pensemos que lo más eficaz es enfrentarte al enemigo con sus armas y con sus categorías.
Incluso yo diría que quizá se pueda entrar en la guerra simétrica, en la guerra en espejo, si tienes el apoyo de la fuerza de los débiles, ¿no? Que quizá podría haber habido, como se intentó los primeros meses de la guerra civil, una combinación, un engarce entre dos tipos de eficacia, entre dos tipos de fuerza. Pero si simplemente entras en la guerra en espejo, habiendo, digamos, neutralizado el otro tipo de fuerza, es cuando seguramente es seguro que el fuerte tiene más fuerza que tú, porque estás jugando en su tablero, te estás midiendo con su modelo de fuerza, ¿no? Y me parece que la derrota está aquí. Como decía el pensador anarquista Agustín García Calvo, el enemigo está inscrito en la forma misma de sus armas, ¿no? Y no solo de sus armas, también de sus maneras de pensar. El fuerte nos tienta a entrar en la guerra espejo, a jugar en su tablero, con sus categorías y con sus armas. ¿Cómo nos tienta? ¿Cómo nos tienta? Me parece que esto es un problema a pensar, ¿no? Porque no se trata simplemente de criticar, se trata de pensar cuál es la fuerza de esta tentación, la fuerza para agarrar esta idea de eficacia como la única que existe, ¿no? Y para rendir lo más propio. Se me ocurren dos modos en los cuales se vehicula esta tentación. En primer lugar, hacernos dudar de nosotros mismos, de nuestra capacidad de sacar inteligencia, belleza o fuerza de lo más propio y de lo más singular, de lo que tenemos, de lo que hay. Una vez que empezamos a dudar de nosotros mismos, es decir, dudamos de que lo que hay, lo que tenemos, lo que nos constituye, de ahí puede salir también una fuerza que puede ser efectiva, entonces solo nos queda copiar al otro. Hacernos eficaces imitando al otro. Esto me parece que es válido en todas las esferas de la vida, no solamente en las de la fuerza, también en las de la belleza, también en las de la inteligencia, en cualquiera de ellas, ¿no? Siempre hay una guerra espejo. El segundo de los modos de la tentación sería el castigo, sería la humillación, sería el daño que nos hace el fuerte. El objetivo aquí sería hacernos daño para que nos definamos a la contra, para que nos coloquemos en el tablero, a través del odio capturado, a través de la rabia reactiva, a través del resentimiento. Se nos hace daño para que nos volvamos amargos, para que nos volvamos resentidos y para que queramos destruir al otro. Y esa destrucción del otro pase a ser el principal objetivo de nuestra disputa, cuando nuestra disputa no era destruir al otro, era conservar, mantener una forma de vida, ¿no? Entonces entramos en el tablero para destruir al adversario, ya no para defender una manera de vivir. Nos convertimos en las piezas blancas con respecto a las negras o en las piezas negras con respecto a las blancas, pero el otro se convierte en nuestro centro de gravedad, ya no nosotros mismos, sino el otro. La defensiva es, sin embargo, como hemos dicho, una acción profundamente afirmativa. Puede resultar paradójico porque parece que la defensa es como resistencia o algo así, algo reactivo, pero es todo lo contrario. La defensiva es una manera de pelear, de disputar, de hacer política profundamente afirmativa. Su tono afectivo nunca es el del resentimiento y el odio, sino en primer lugar el de la afirmación. La afirmación de lo más propio, el amor por una forma de vida, la potencia de los vínculos, esa trama de afectos en las que vivimos enredados, el valor de la igualdad y el valor de la pluralidad. Y por encima de todo me parece que hay una disputa filosófica de cosmovisiones, como ha dicho Ailton finalmente, ¿no? Porque la tentación de los fuertes pasa por hacernos desconfiados. Pasa por hacernos desconfiados de nosotros mismos, de lo que vivimos, de lo que tenemos, ¿no? Y sin embargo me parece que la fuerza de los débiles pasa por devolvernos a nosotros mismos una confianza en nosotros mismos, una confianza en el mundo y en que lo que hay nos permite una resistencia efectiva sin tener que copiar al otro. Bueno, habría muchos más temas, pero me voy a quedar aquí. Esto por aquí es por donde he conectado con el enunciado que nos ha propuesto Rita. Muchas gracias.
Estás con el mute, Rita. No se te escucha, Rita. Mientras terminabas de hablar, estaba buscando la célebre frase de Audre Lorde. No sé si la conocen, la pensadora negra norteamericana. Quería la frase exacta, pero ella dice algo así como que no podemos ganarle al enemigo o no debemos hacer la guerra o... Desmontar la casa del amo, ¿no? ¿Cómo es la frase exacta? Desmontar la casa del amo, la con, casa del amo con las armas del amo. Con las armas del amo, ¿no? Que es, resume también, ¿no? Por otro lado, esta gran intuición. Y bueno, tengo algunos comentarios. Varios, diversos. Siento que hay una coincidencia. Es muy difícil elegir el centro de mí, de lo que, y la forma en que lo que quiero comentar. Muchas cosas. Deme un minutito. Claro, también recuerdo un caso que se sumaría al que hablaste, Amador, y que en realidad por dos caminos diferentes, ¿no? Que es lo que estoy intentando a ver cómo lo amarro, ¿no? Por un lado, el mundo indígena y también negro en Brasil. Yo tengo un texto muy antiguo que se llama Ciudadanía, ¿por qué no? Es un texto difícil de digerir, porque habla de cómo en el medio de una comunidad negra, afro-religiosa de Recife, yo entendí que el campo de la lucha por ciudadanía era un campo no buscado por lo que en aquella época como antropóloga mis informantes manifestaban, o sea, no luchar en el terreno del Estado, no ir al teatro de la lucha política, y eso lo vi muchas veces, esa evitación, esa desconfianza, y está en el mito, está en la mitología. O sea, el campo del Estado es un campo instituido, enemigo, o sea, claramente percibido así por la gente y también por los pueblos indígenas, que entran en los Tupinambá, los Huarpes en Argentina, y muchos otros, ¿no? Diaguitas, que entran en una clandestinidad de 200 años cuando se instituye la República. O sea, no fue con la conquista, sino con la propia República que comienza una clandestinidad de 200 años para muchos pueblos americanos. Es algo que debemos, que los pueblos lo han entendido con una inteligencia y una capacidad de estrategia política impresionante que les permitió lo que vos estás diciendo, Amador, y que es el durar. Y es lo que yo le llamo la política del escondite. O sea, el escondite, o sea, el espacio propio, o lo que llamo la comunidad a puerta semiabierta, o sea, pasan recursos, pasan derechos, la modernidad va produciendo las propias curas para las enfermedades que ha creado, y los derechos para la idea de una normalidad que también ha inventado, porque la normalidad es una idea moderna. Antes de la colonial modernidad, la idea de lo normal no existe. Entonces, ahí aparecen los derechos para la normalidad, o sea, para las identidades defectivas, deficientes, anormales, del sujeto blanco, propietario, letrado, paterfamilias, que es el sujeto humano universal. Los otros son sus defectivos y esos necesitan leyes, pero eso solo existe a partir de la invención del sujeto normal, que es el sujeto universal. Antes de eso no. O sea, entonces en ese proceso de producción de modernidad, de normalidad compulsoria, de un sujeto visible y los otros invisibles, como dijo Ayrton muy bien, ahí se da lo que yo he llamado la estrategia del escondite, o esconderillo en portugués, una palabra muy bonita, o esconderillo, ¿qué es la estrategia del dudar, de no ir al frente? O sea, porque cuando vas al frente también vas con una idea, con un purismo, y ese purismo no es indígena.
O sea, ese purismo de el negro contra el blanco, el indio contra el blanco, no es el pensamiento, la estrategia indígena que ha permitido justamente el permanecer, ¿no? Entonces, estas intervenciones ambas me han hecho realmente pensar muchísimo, pero una cosa que he pensado sobre todo es, a partir de lo que dice Ailton, que se me mezclaron acá todos los papeles, es cómo la antropología ha sido una disciplina infeliz en su capacidad de atravesar lo más importante de sus descubrimientos. Por ejemplo, el gran descubrimiento de la antropología, Evans Pritchard, un agente colonial, las sociedades sin Estado. Después, claro, como citó Ailton, Pierre Clastres, la sociedad, los H, los Guayaquí de Paraguay, la sociedad contra el Estado, ¿no? Y mismo Salins, en el primer Salins, que es el que más me gusta, la sociedad que derrocha para no acumular. ¿Y para qué derrocha para no acumular? Para no crear una clase ociosa. ¿Para qué? Para que no pueda existir un Estado. Entonces la antropología hace mucho tiempo fue descubriendo ese substrato, ese ser, ese durar, esa forma de existencia de cientos de miles de personas sin Estado. Lo desconocemos. Pensamos hoy que el Estado es un instrumento indispensable en nuestro mundo y en España también, porque como he dicho muchas veces en escenarios españoles, considero España un país colonial como nosotros del otro lado del mar. Y hay un dato, una fecha que para mí garantiza esa afirmación, que es el 1492, ¿no? En 1492 el Reino de Castilla llega a la puntita del sur y continúa por el otro lado. O sea, entonces la cuestión metrópoli, colonias, comienza en el proceso peninsular, y para Portugal también, o sea, en esa inclusión por medio de conquista, porque no fue una reconquista, ¿no? Contar el cuento de que sacar a una gente que estuvo 9 siglos ahí es una reconquista, ¿a quién se lo pueden contar? 9 siglos no son una ocupación temporaria, no lo leo así. Entonces, ahí Castilla se expande, llega al sur y continúa por el otro lado del mar. Entonces, pienso en España como un continente, pienso en la península como un lugar intermediario, ¿no? Entre Europa y el mundo del otro, el mundo. España es criolla también. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que esas sociedades sin Estado continúan ahí. O sea, que en nuestro mundo el Estado, como Ailton dijo muy bien, es un artefacto del Estado, un conjunto de artefactos que son las instituciones con un lenguaje que es el lenguaje del derecho, de las leyes, que se crea como una especie de recipiente solamente para recibir la gestión de las riquezas. La gestión de las riquezas en términos de riqueza, de recursos que están en el territorio y de la riqueza como trabajo humano también, como recurso humano. O sea, hay una transferencia del lado de allá del mar a este lado de acá del mar de esta riqueza, de este expolio, como se dice en Brasil, de esta herencia colonial, y continúa estados que no ofrecen ninguna corte de continuidad con relación a los estados ultramarinos. Es solamente una continuidad, siempre. Entonces, ese es el estado que va a administrar la vida y la riqueza del lado de acá, que es la continuación del estado colonial del lado de allá. Pero por debajo, y en el África, pero por debajo la sociedad sin Estado permanece. Y eso es lo que tenemos que ver. Ese gran descubrimiento de la antropología, de las sociedades sin Estado, de las sociedades contra el Estado, con la estrategia a larguísimo plazo do esconderijo, do escondite, con la puerta semiabierta para recibir, para tomar, incluir y cerrar la puerta rápidamente, y esto como antropóloga lo he visto suceder. Tomar una ley que sirve, tomar un recurso que sirve,
una Bolsa Familia, o que sea, que sirve, y cerrar la puerta rápidamente, sin perder, por eso es mi crítica a aquel texto de Gayatri Spivak, de ¿puede el subalterno falar? El subalterno no fala como subalterno, no le fala al Estado, no le habla al Estado, pero sí habla entre sí. Si tiene el ombligo adentro de sus comunidades, si sí hay una interlocución permanente, estratégica, política, al interior de esa comunidad puerta semiabierta. Entonces, ese mundo está ahí. El mundo sin Estado nunca ha desaparecido. Yo creo que las dos exposiciones, ¿no? Que las dos exposiciones se dirigen a este tema, a esta sociedad sin Estado, que nunca ha sido una sociedad con Estado, porque siempre ha desconfiado del campo estatal, un campo que siempre, ¿no? Como bien representado por la figura de Yemanjá en el candomblé, sobre todo en la ciudad de Recife, siempre traiciona. Yemanjá es la, digamos así, el personaje mítico que simboliza a quien corona, o sea, al Estado. Y siempre traiciona, siempre prefiere la mentira para proteger la calma contra la anarquía. Esto está en la boca de la gente lo dice así. Yemanjá solo quiere proteger la calma, el status quo, las cosas como son para evitar la anarquía. Y ella es, digamos, la que personifica este sujeto estatal. Y bueno, muchas otras cosas más. Me gustaría mucho también escuchar una conversación, si posible, entre ustedes y a las preguntas de la audiencia. Rita, si querés, leo las preguntas que han ido llegando y luego le damos la palabra a Ailton y Amador para que retomen. ¿Vale? Bueno, hice una síntesis de las preguntas que llegaron hasta ahora. Hay algunas que son específicamente para uno u otro y algunas que son generales. La primera es de Alice Martins, que es para Ailton, que pregunta qué quieren decirlas con cuestiones relacionadas con la descolonialidad, izquierda-derecha, cómo podemos discutir los temas del mercado, una lógica de capital que transforma a las personas en ciencia ficción, que en todo se superpone sin tener fronteras ni mapas. Luego hay una pregunta de Lorena Romero, también para Ailton, que dice, ¿cuáles son las lecciones que aportan los pueblos indígenas para transformar las epistemes y prácticas políticas? Luego una pregunta de Fernanda Estrático para Amador, que en realidad es una referencia y le pregunta si este planteamiento que está haciendo Amador tiene que ver con el planteamiento de Hegel sobre el amo y el esclavo, la dialéctica del amo y el esclavo. Ela Rabasco también para Amador, cita, entrar en la guerra de los fuertes solo si tienen ya la fuerza de los débiles. Y Chema, para ambos conferenciantes, podría ser que esta tentación proviene de una profundamente establecida en nosotras admiración por la forma Estado, como el aparato social de mayor capacidad transformativa, desde una observación hegeliana de la mera escala de sus capacidades, que resulta en una voluntaria ceguera ante sus capacidades catastróficas propias, esencialmente inscriptas dentro de dicha forma. La eficacia aquí sería un autoengaño, de la posibilidad de dominar lo intrínsecamente catastrófico. Hasta ahora son esas las preguntas que llegaron, las sumo a los comentarios de Rita, por si las quieren retomar Ailton y Amador en su conversación. Yo voy a pensar 3 minutitos. Quisiera saber si Ailton tuvo la traducción y pudo recibir bien las preguntas. Ailton. Obrigado, Rita. Nós tivemos a tradução, mas eu gostaria de agradecer a Ana e pedir que as questões fossem encaminhadas com despacio. Foi um conjunto de questões muito
embaladas que não me permitiu uma compreensão clara de cada uma das questões. Eu vi que foram encaminhadas um conjunto de 5, 6 questões a mim e ao Amador. Seria bom se a gente pudesse ter as questões feitas em separado, para a gente poder melhor compreender a questão que é dirigida a cada um de nós. Obrigado. Todas las preguntas igual las tenemos en el chat, si las quieren releer más tranquilamente, ¿sí? Sobre todo la última, es bastante larga y densa, pero la vuelvo a plantear. Si quieren empezamos por las 2 preguntas iniciales que están dirigidas a Ayrton. La primera de Alice Martins, que dice: ¿qué quiere decir con cuestiones relacionadas con la descolonialidad, izquierda, derecha? ¿Cómo podemos discutir los temas de mercado, una lógica del capital que transforma a las personas en ciencia ficción, que en todo se superpone sin tener fronteras, mapas? Y la pregunta de Lorena, que también es para Ayrton, que dice: ¿cuáles son las lecciones Obrigado. indígenas Obrigado. para transformar las epistemes y prácticas políticas? Obrigado. A observação sobre a primeira questão é que a nossa ideia das fronteiras e como os mercados se relacionam com essas fronteiras seria uma boa maneira de entender que a sobreposição do mercado acima das fronteiras nacionais e a instituição de um poder, de um superpoder, que é das corporações, que opera hoje globalmente, as corporações já diluíram as fronteiras. Nós é que não conseguimos ainda fazer a mesma operação de diluir essas fronteiras ou tornar essas fronteiras tão flexíveis que a gente pudesse circular, que os nossos povos tivessem livre circulação entre o que a gente convencionou chamar de fronteiras nacionais. A mercadoria não reconhece fronteira. E todos nós já ouvimos a frase que o dinheiro não tem fronteira. O dinheiro não tem fronteira, a mercadoria não tem fronteira, as nossas mentalidades é que ainda estão bloqueadas por uma ideia de fronteiras nacionais, inclusive de fronteiras linguísticas, de fronteiras ideológicas. Quando o Amador fala de uma política que opera verticalmente e o apelo por uma ação horizontal, o que ele está reclamando é exatamente a nossa capacidade de acabar com essas fronteiras, porque elas persistem só no nosso modo de entender o mundo, não na sua realidade objetiva. A realidade objetiva do mundo é a governança global feita por corporações que são multinacionais. Desde a década de 70, que nós convivemos com uma experiência de economias que são as SA, são as sociedades anônimas. Eu era jovem quando teve uma reforma aqui no meu país, em que o Brasil foi obrigado a abrir o capital que circulava aqui entre as famílias e se relacionar com essa experiência do capital transnacional. O capital transnacional ele entra em qualquer lugar, ele compra terra em qualquer lugar, ele invade qualquer lugar. Nossa ingenuidade ou nossa falta de coragem é que faz com que a gente continue acreditando que existem fronteiras. Nós temos o poder de acabar com essas fronteiras. Nós temos o poder de tornar essas fronteiras não um limite para a nossa circulação, não um limite para as nossas relações entre povos. Nós aceitamos essas fronteiras por uma conveniência.
por uma covardia e um medo de estabelecer relações horizontais, dispensando esse papel regulador que os estados coloniais se impuseram e que nós homologamos. Somos nós que homologamos o poder dos estados de estabelecer fronteiras. Agora, no período da pandemia, isso ficou bem claro. A União Europeia, que estava abrindo para uma circulação, que estava uma afluência maior entre esses países europeus, de repente eles se fecharam de novo e começaram a lidar com as suas fronteiras como se fossem verdadeiras muralhas. Nos Estados Unidos, decidiram fazer mais um muro. Então, assim, são as sociedades, são os invisíveis que têm que atravessar esses muros e tornar esses muros também invisíveis. É a nossa potência de invisíveis que tem que desmanchar essas fronteiras. Quando nós aceitamos que existe a globalização como um fato objetivo, então por que a gente continua aceitando esse arremedo de fronteiras nacionais? Eu acho que é uma experiência, menos do que uma proposta, é um ato, é uma ação, é uma experiência de fato que vai acabar com as fronteiras. Não vai haver uma declaração sobre isso. A primeira questão, eu acredito que o que eu entendi dela, eu busquei comentar. A segunda questão, eu acredito que a maneira que o pensamento dos povos originários, dos povos que ficaram fora desse arranjo e que viveram sempre fora do aparato institucional que faz a política vertical do Estado, essa gente sempre produziu outras epistemologias, sempre. Eles só não foram ouvidos. Não é um evento de agora. Sempre. A Rita mencionou muito bem, foi quando as repúblicas conseguiram se institucionalizar que muitos desses povos caíram na clandestinidade. O que é essa clandestinidade? É um esconderijo vasto, no meio de tudo, onde os nossos próprios territórios se constituem e a nossa vida se realiza. Quem não vê isso, não vê porque não quer, porque está cego por uma perspectiva colonialista que insiste que alguém vai ter que dar um passaporte para você atravessar uma porta que já está meio aberta. Obrigada, Ailton. Amador, ¿pensaste? ¿Cómo lleva tiempo pensar, no? Sí, bueno, para tratar de hilar algo nuevo, no repetirme a mí mismo que me aburro. A ver, voy a intentar engarzar un poquito las preguntas. Yo diría que, digamos, mi preocupación es que el olvido, la invisibilidad de esta segunda fuerza, de esta segunda eficacia, de la fuerza de los débiles, tiene que ver con, digamos, como decía Ailton, cosmovisiones. Es un problema filosófico. El olvido de la fuerza de los débiles, la invisibilidad de esa segunda eficacia en todos los órdenes de la vida, porque no estamos hablando simplemente de política o ni siquiera de guerra, sino en todos los órdenes de la vida, me parece que tiene que ver con maneras de ver, digamos, que nos constituyen, ¿no? Entonces es un problema filosófico. Sin embargo, también quería hacer ver con las tres historias que Occidente es, digamos, un espacio de disputa, no es un espacio plano, digamos, de dominación, de imperialismo, de colonialismo. Claro. Digamos, es un espacio en disputa, que siempre ha habido disputa, que ha habido también que derrotar a nuestros propios indígenas, a nuestros propios anarquistas, a nuestras propias, etcétera, para poder edificar el orden actual, ¿no? Es decir, que hay que ver esos agujeros, hay que escuchar esas luchas, hay que ver un poco esa complejidad de escuchar el fragor de la batalla, ¿no? Digamos, en la que se ha ido constituyendo Occidente y en la que se han puesto en juego epistemologías diferentes, ¿no? Por ejemplo, en las tres historias que he contado, ¿no?
No por casualidad los anarquistas, digamos, en la guerra civil son un conglomerado de todo lo que el Estado rechaza, ¿no? De todos los vagabundos, como ha dicho Ailton, de Europa que vienen a luchar aquí de repente, ¿no? No por casualidad. Entonces, bueno, en primer lugar, el olvido de la fuerza de los débiles, la invisibilidad de esa segunda fuerza, de esa segunda eficacia, es filosófica, es occidental, pero Occidente no es un bloque monolítico, digamos, tiene toda una historia, digamos, de disputas, de agujeros, es una tela agujereada también, ¿no? Y hay que poder escuchar eso. Entonces ahí entraríamos en la cuestión hegeliana, que yo por supuesto no soy un experto en Hegel, me apoyo en 4 lecturas por ahí, cosas de Hegel y cosas sobre Hegel, o sea que nadie me haga mucho caso porque digamos, todo lo que leo más o menos me invento la mitad de lo que leo para reapropiármelo, o sea que en ningún caso que se lo tome nadie como una lección de hegelianismo que no puedo dar ni mucho menos. Pero me parece que Hegel es un gran teorizador de la guerra como máquina de abstracción. La eficacia de la fuerza de los fuertes, la eficacia de la primera fuerza, de la primera guerra, es sobre todo su gran capacidad de abstracción. Vence el que abstrae. Vence el que logra separar al sujeto del objeto a través del terror, ¿no? Entonces, para Hegel hay 2 elementos, 2 movimientos fundamentales, digamos, de la guerra. La guerra que, por supuesto, para Hegel hace progresar la razón y la historia, ¿no? Esos 2 movimientos son que en la lucha a muerte, las 2 conciencias, los contendientes, dudan, digamos, el uno del otro, desconfían el uno del otro, hacen vacilar el mundo, ¿no? Es decir, se arrancan de lo sensible, se arrancan del fluir de la vida, se arrancan de lo más inmediato. En ese sentido, la guerra, por eso es racional, porque se eleva con respecto a los cuerpos, a lo sensible, a la empiria, ¿no? En ese sentido, la guerra es racional y abstrae, y saca su fuerza de una abstracción, ¿no? En primer lugar, la duda. La guerra introduce la duda, ¿no? Disuelve todas las opiniones, dice Hegel, establecidas. Y en segundo lugar, hace que los contendientes se copien uno al otro. Hegel es muy interesante cómo piensa la guerra. Dice, la guerra no es solamente una cuestión de fuerza, es una cuestión de significación. Gana el que mejor traduce al otro. Gana el que mejor impone su código sobre el otro. Y me parece que Todorov, cuando en La conquista de América explica por qué Cortés, con un puñado de hombres, logra vencer a Moctezuma, está aplicando la máxima hegeliana. Cortés gana a Moctezuma porque Cortés escucha y Moctezuma no quiere saber nada de Cortés. Y Cortés, digamos, es capaz de introducirse en su código, es capaz de saber que hay peleas entre los diferentes pueblos, es capaz de saber que se le toma por un dios, es capaz de manipular, digamos, los signos, ¿no? Todo a través de la figura tan ambivalente de la Malinche que le hace de traductora, ¿no? Vence el traductor más poderoso y ese es el que es capaz de aniquilar el otro. Es un traductor que no quiere, como un buen traductor, dar a conocer un texto. Lo que quiere es borrar el texto del otro, pero lo hace con una escucha muy fina. Esa es la perversidad de Cortés, ¿no? Esto es puramente hegeliano también. La guerra como duda y como traducción-comunicación. Entonces, la fuerza de los fuertes, la primera teoría de la guerra espejo, su fuerza es la capacidad de abstracción. A través del terror, a través de la imposición de código, a través de la duda, del hacer vacilar lo más sensible, lo más inmediato. Sin embargo, ¿dónde está la fuerza de los débiles? Está en la materialidad. Está en la materialidad del mundo, de los cuerpos, de los afectos, de los vínculos, de los tiempos y de los espacios. Por eso me parece que el olvido de esa segunda eficacia, de esa segunda fuerza, es profundamente filosófico, porque nuestras sociedades viven muy subordinadas al signo, a la abstracción. No digamos ya las sociedades capitalistas que lo subordinan todo al precio, a lo más abstracto del mundo, ¿no?
Por eso son sociedades religiosas todavía, porque subordinan lo terrestre a lo extraterrestre, a la trascendencia, ¿no? Entonces, la primera fuerza pasa por abstraer. La segunda fuerza pasa por materializar. Por eso, el débil tiene que anclarse al territorio en el que está, activar el cuerpo, activar los vínculos, ser los espacios, ser los tiempos, admitir la pluralidad de la vida, porque la fuerza de los débiles pasa por la fuerza de los entramados materiales de vida. En ese sentido, la fuerza de los débiles es la política en femenino, que dice Rita, totalmente, totalmente, ¿no? Entonces, por eso me parece que el olvido de la primera fuerza es profundamente filosófico desde este sesgo, de que hay un occidente que hace de la conquista un proceso de abstracción sobre el mundo. Y eso es el capitalismo. Lograr cuantificar el mundo entero, cuantificar nuestros cuerpos, los rendimientos, la tierra, convertirlo todo en número, todo en precio, en la máxima abstracción. Por tanto, nuestra fuerza es devolver al mundo, a nosotros mismos, a los cuerpos, a los vínculos, su materialidad. Solamente apoyándonos en esa materialidad podemos desafiar la fuerza de los fuertes, que pasa por la abstracción. Pasa por separarnos de las tramas de la vida, separarnos del cuerpo, separarnos de lo más propio, arrancarnos de, digamos, de la materialidad, ¿no? Y por último, me parece, con respecto a la pregunta de si podemos ir a la guerra a espejo apoyándonos en la fuerza del habitar, ¿no? Como he intentado también explicar en este libro que acaba de aparecer, de Habitar y Gobernar, ¿no? El habitar sería, digamos, precisamente el despertar en esta trama, digamos, material de vínculos, ¿no? y en activarla. Me parece que yo no haría una distinción, yo apostaría por pensar al menos la posibilidad de que entre una lógica alojada en el Estado y una lógica exterior al Estado puedan, digamos, acicatearse mutuamente, ¿no? Es decir, que no se trata de elegir a los anarquistas contra los republicanos, para mí, o al 15M contra Podemos. A mí me gustaría apostar ahora mismo por la posibilidad de una combinación entre esas fuerzas. Es decir, convencer a los republicanos de que van a perder si no cuentan con la fuerza que puede significar un plus con respecto a la fuerza de los fuertes. Porque con respecto a la fuerza de los fuertes, los republicanos siempre van a perder. No tienen los mismos aviones, no tienen los mismos cañones, no tienen la misma disciplina. Con respecto a la fuerza de los fuertes, siempre perdemos, porque tenemos menos de todo eso. Nuestra única, digamos, salida, nuestro único recurso es otra fuerza. Por eso peleamos siempre en asimetría con respecto al poder, no en simetría con el poder, porque sacamos nuestra fuerza de otro lugar. Entonces me gustaría pensar la posibilidad de que pueda haber una fuerza como Podemos que entre en la guerra en espejo, pero apoyándose en una guerra que está fuera del Estado y fuera del sistema de partidos. Porque si no, me parece que entramos en una dicotomía que a mí me chirría ahora mismo, que es la de, digamos, que todo lo estatal queda, digamos, designado como el mal y por fuera estarían los movimientos, la calle. Y además hacemos esto hablando en el Museo Reina Sofía. Yo no me siento cómodo con esto. Yo prefiero, digamos, intentar pensar un poco cómo puede haber otro tipo de lógica. Pero Podemos, Podemos no desactivó esa fuerza se desactivó sola por unas historias muy largas que ahora no podemos entrar. Pero el primer perjudicado de la desactivación de esas fuerzas ha sido el propio Podemos. Porque ninguna fuerza alojada en el Estado puede empujar el Estado más lejos si no hay una fuerza que lo apoya, que lo sostenga y que lo desborde constantemente, incluso peleando contra ello. Total. Entonces, como dice Raquel Gutiérrez, incluso los poderes progresistas se pegan un tiro en el pie si desaparece esa otra fuerza. Lo que habría que pensar es cómo poder engarzar esas dos fuerzas que pertenecen a mundos diferentes, que pertenecen, eso sí, radicalmente a mundos diferentes. Pero ¿por qué no vamos a reconocer que vivimos a la vez en dos mundos? Vivimos a la vez en dos mundos. Vivimos en el mundo en que queremos más salario, por ejemplo, pero también queremos, digamos, deshacernos del trabajo asalariado. Queremos las dos cosas. Queremos más salario y queremos el rechazo del trabajo.
Y tenemos que sostener la contradicción de habitar dos mundos, de habitar esa contradicción. Entonces yo querría apostar por la posibilidad de lo que dice esa persona en la pregunta, digamos, de que esa guerra en espejo pudiera ser librada con apoyo en una materialidad que es externa al sistema de la política, del Estado y de los partidos. Sí. Tres preguntas más, si quieren. Pero yo quiero intervenir. Vale. Tenemos apenas 5 minutos. Sí. Dos cuestiones. Una muy breve, pero sobre Todorov y la guerra de México, la conquista de México. Que no sé, y no hay tiempo ahora para enhebrarlo, pero hay otro elemento que permite a Hernán Cortés vencer, y es algo que está vinculado también al pensamiento de Quijano, es que Cortés levanta anclas con su sagrado, o sea, su sagrado se ausenta completamente, o sea, él se desamarra completamente de las normas, costumbres, todo lo que él ataría e impediría o colocaría trabas al botín. Entonces él se dirige exclusivamente a un botín y olvida completamente las amarras de su sagrado, de su, digamos, referencia moral. Y eso le da una ventaja sobre Moctezuma, porque Moctezuma permanece en su espacio y permanece leyendo la realidad a partir de su sagrado, o sea, a partir de los elementos de su tradición, lo que le coloca en desventaja. Ahí hay una diferencia que no tengo tiempo ahora para examinar a la luz de lo que conversamos aquí, pero creo que vale la pena examinarla, ¿no? Ahí aparece lo nuevo, o sea, en el lenguaje de Quijano, por ahí se inventa la modernidad, o sea, porque antes de eso, todo descubrimiento, toda descubrimiento científico, invención tecnológica, tenía que pedir permiso de alguna manera al pasado sagrado. A partir de ahí, la novedad, o sea, el botín, o sea, lo nuevo, el descubrimiento. Es por eso que no podemos nunca dejar de llamarle a la conquista de América de descubrimiento, aunque sabemos que no fue un descubrimiento, pero lo que se descubre ahí es el propio descubrir, o sea, el acto de descubrir como valor. Por eso no podemos desembarazarnos de esa palabra descubrimiento, porque en el fondo el descubrimiento es lo que sucede ahí. Suelto, libre, hacia el oro, más nada, sin moral, sin escrúpulo, absolutamente más nada. Entonces eso es una cosa que quería. Y la otra contribución que estoy pensando desde el principio y que no me dio tiempo porque me controlé mucho en el tiempo de mi exposición, es que hoy, la escucha que el poder hace del mundo es extremadamente sofisticada y extremadamente informada. Los think tanks, las universidades del norte, los grupos, ¿no? Formados dentro de esas mismas universidades, Harvard, todos los golpes, el golpe de Brasil y los varios golpes a nuestro continente, mucho esa universidad, ¿no? Harvard, pero otras también, Yale. Ahí se piensa con mucha información y también con mucha sofisticación, ¿no? Julio César en la Guerra de las Galias ya nos enseña no despreciar la inteligencia del enemigo. Es fatal. Entonces ese imperio, ¿no? Que se apodera del mundo constantemente, que reafirma su poderío sobre el mundo, escucha muy bien. Entonces es muy probable que ha escuchado lo que vos, Amador, estás diciendo, ha escuchado la existencia de esa otra eficacia, ¿no? Y es muy posible que entonces estemos hoy en el presente en una situación de una guerra contra otra guerra. O sea, que la guerra misma sea la guerra entre dos eficacias, entre dos formas de eficacia. ¿Se entiende? Una pregunta. Porque esa otra eficacia ha sido claramente escuchada, quizás como nunca, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos frente a eso, no? Si una guerra trabaja y trabaja bien por exterminar, por eliminar
por desterrar la otra forma de guerra, que es la duración misma. O sea, estamos frente al genocidio. ¿No? Bueno, esto solo quería porque me quedo pendiente en decirlo. Cintia, si te parece, dejo por lo menos planteadas, leídas las preguntas que llegaron. Y yo también quería plantear una pregunta, y quizás mañana, que continuamos con la sesión a la misma hora, a las 6 de la tarde, hora española, coordinada por Elisa Fuenzalida, y con la participación, las dos aportaciones de Maristel Esbampa y Santiago Albarrica, podemos también quizás darnos un turno de palabra para retomar estos ejes y conectarlos con las discusiones de mañana. Bien, llegó una pregunta de Alberto Azcárate, que dice: hermosas exposiciones, de lucidez enceguecedora la de Amador. Quisiera preguntarle si no considera que en los dispositivos de representación inaugurados por el modelo montesquiano de la Revolución Francesa ya hay un sesgo, sí, en favor del centralismo estatal y en contra de la alianza horizontal de los débiles. José Valverde plantea: Alton mencionó en algún momento cómo esa epistemología universal y excluyente da forma a una ideología fascista. Me gustaría que pueda ampliar ese punto. Jorge Sánchez plantea: las intervenciones me llevan a pensar en el esquema de táctica y estrategia discutido ampliamente por Michel de Certeau. Por otro lado, me parece que es más de común canalizar el anhelo de cambio a través de estrategias, conceptualizaciones y ejercicios técnicos ligados a una imaginación más bien capitalística. Por ejemplo, empresa social, emprendimiento social, innovación social, a su vez ligados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible enmarcados por la ONU. ¿Qué piensan ustedes de estas estrategias? ¿Actúan desde este lugar? No hay tiempo para contestarlas hoy, pero por lo menos dejarlas planteadas para pensarlas, retomarlas, quizás si hay ocasión mañana. Yo querría lanzar quizás una última pregunta que seguramente está más bien dirigida a Rita, y a esta cuestión de la política en femenino, pero también a todas las participantes de esta cátedra, que tiene que ver con de qué manera el feminismo también está atravesado por esta paradoja entre una práctica, entre una ideología de izquierda y un episteme de derecha, ¿no? Entre una ideología emancipadora que se plantea una despatriarcalización y a la vez un episteme que muchas veces... Una matriarcalización. Perfecto, Ana. Perfecto lo que decís, podríamos llamarle así, y esto lo hemos estado conversando. ¿Es posible una ideología feminista con una epistemología patriarcal? ¿No tendríamos también nosotros que aplicar al camino del feminismo esta pregunta, esta duda, ¿no? Esta contradicción que está dentro también de nuestro movimiento? Lo dejamos para la próxima. Muchísimas gracias a todas por su participación, por la cantidad de ideas con las que nos dejan pensando, y retomamos entonces mañana a la misma hora, en el mismo enlace, con la segunda mesa de esta cátedra. Muchísimas gracias.